distintos temas económicos y financieros queremos plantear como siempre a esta hora en nuestra pantalla, enunciados. Allí resumimos temas importantes. El primero de ello tiene que ver con China CELAC. El gigante del Asia se plantea como una ventana a nuestra región, pero también viceversa. Antes de llegar a Suiza para participar en el Foro Económico de Davos, que cada año tiene lugar en ese lugar, valga redundar, Macri termina su visita oficial a la Federación Rusa. Un encuentro que no ha pasado de lo meramente formal, incluso estaba previsto que dieran una conferencia de prensa y ello no ocurrió así. Hablamos de esto. Lo que ya adelantábamos, Foro Económico de Davos, hoy comenzó formalmente, se han dado cosas como un cambio en las perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional y bueno, allí estará reunida como cada año la crema innata del poder financiero global. Evasión y elusión fiscales, dos términos distintos, pero que juntos hacen el negocio redondo de este siglo y del pasado también. Ese es tema de nuestro expediente. Comencemos entonces. Ahí están imágenes introductorias de nuestro primer tema. Este lunes se dio la segunda reunión ministerial del Foro CELAC más China. Esto fue en Santiago, en la capital chilena, como contábamos el día de ayer, una suerte de abreboca. Y bueno, los cancilleres y los distintos delegados que hicieron parte de esta segunda reunión ministerial suscribieron con el gigante asiático un plan de acción. En líneas generales, 3 documentos muy importantes que marcan el itinerario o la hoja de ruta para profundizar en intercambio, en cooperación económica, en solidaridad y en complementariedad. 3 documentos suscribieron los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños más-China. El primero, la Declaratoria de Santiago, que contiene los asuntos políticos gruesos consensuados entre las partes. El segundo, un plan de acción 2019-2021 que deberá combinarse con otra hoja de ruta importante, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El tercer documento es una declaración especial que incluye con suprema importancia todo lo relativo a la iniciativa china, una franja, una ruta, una ventana no solo para Europa, sino para los países de nuestra región. Esperamos que la ruta de la seda del siglo XXI esta vez no quede solamente en Europa, sino que llegue a América Latina y el Caribe. Vamos a trabajar juntos para promover la interconectividad de las infraestructuras, para crear un gran puente, un corredor entre ambos lados del Pacífico, el continente asiático y el de América Latina y el Caribe. Solo en 2017 la región ha visto un crecimiento del 23% de sus exportaciones hacia el gigante asiático, superando los envíos de productos a cualquier otra parte del mundo. Y en paralelo han crecido 30% las importaciones provenientes de China. Según estadísticas oficiales de Beijing, el intercambio comercial de último año implicó 233.760 millones de dólares entre ambas partes, al tiempo que proyectan elevar a 500.000 millones para el año 2025. Pero además de las cifras que permiten exhibir el vigoroso intercambio, la importancia radica en el tipo de alianza que se ha consolidado entre el gigante asiático, una de las economías más vigorosas del momento, y las naciones de este hemisferio. Se trata de una relación basada en la complementariedad respecto a la soberanía, la transferencia tecnológica y la apropiación social del conocimiento, sin imposiciones ni injerencia. Sin imposiciones, sin injerencia y con absoluto respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Ahí está el punto medular, digo. Previo a su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, ha culminado su visita oficial en territorio ruso y termina con un encuentro bastante breve y muy formal con su homólogo Vladimir Putin y un grupo de empresarios rusos. Fue recibido en el Kremlin, como estaba previsto en la agenda. En el gobierno anterior, las relaciones con la Federación Rusa eran estrechas, muy fructíferas, y Mauricio
Macri parece que no está interesado en desperdiciar todo ese capital político que a la vez es económico y financiero. Entre los acuerdos, el gobierno argentino, a través de su canciller Jorge Faurí, firmó un memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en territorio argentino, que generaría una inversión de 250 millones de dólares. Se llevaron a encuentros también con altos directivos de las compañías Gazprom, Biocat y Gazprom Bank, entre otros. Varios medios rusos titulaban "Energía a cambio de carne", un poco resumiendo otro de los temas medulares de intercambio durante esta visita que ha hecho Macri. Y a más de 4 meses ya del paso devastador de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló anunció como solución al drama que está padeciendo esa población, tras estar más del 50% de la isla sin luz, el inicio de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y así lo justifica Rosselló, que dice: la corporación pública se ha convertido en una carga muy pesada y es menester venderla. La típica solución neoliberal. Ahora bien, esto es garantía de sostenibilidad, de sustentabilidad, de modernización, o más importante aún, de que el servicio fundamental llegue a los más vulnerables, a quienes llevan desde el día número 1 del paso de María, por ejemplo, sin energía eléctrica. Activistas, movimientos sociales de la isla denuncian que se trata de una operación engañosa, tramposa, pues no se sabe a ciencia cierta cuáles son esas manos privadas en las cuales caerá la generación de energía, teniendo como precedente el escándalo por la entrega de concesiones a la compañía vinculada al presidente Donald Trump, Whitefish Energy, y que con tan solo una nómina de 2 trabajadores se hizo de un jugoso contrato superior a los 300 millones de dólares. ¿Se acuerdan de ese escándalo que recientemente narrábamos acá en nuestro espacio económico? La República Oriental del Uruguay experimentó un interesante comportamiento en sus exportaciones industriales al haber registrado un crecimiento de 7 puntos porcentuales en 2017. Según reza el informe de comercio exterior de bienes que ha sido divulgado por la Cámara de Industrias del Uruguay, las ventas al exterior de la industria en general crecieron 7% en 2017 respecto a 2016. En el caso de las exportaciones manufactureras de origen agropecuario, se registró un incremento de 6% respecto a 2016 y se atribuye este repunte a la recuperación de los grupos, elaboración de productos lácteos en 9% y preparación de hilatura de fibras textiles, tejeduría de productos textiles en 14%. Fueron los sectores que más dinamismo registraron en términos interanuales. Y otro rubro con mayor dinamismo ha sido el que tiene que ver con la fabricación de vehículos automotores, que se expandió 27% en términos interanuales. Esto a causa de la reactivación del mercado brasileño y en menor medida del argentino. La multinacional Repsol eleva su producción en el último trimestre de 2017 a una cifra récord de 715.000 barriles diarios. Según las estimaciones avanzadas por la Compañía Nacional del Mercado de Valores, este incremento se traduce en aumento de 3,2% y es todo un récord para la petrolera, tomando en consideración que tan solo tuvo cifras parecidas en 2016 y se sitúa por encima de la previsión de producción de 680.000 barriles diarios. Entre los proyectos que han permitido el repunte que estamos destacando están los que se llevan a cabo en Brasil, en Trinidad y Tobago y más allá de fronteras en Libia. Bueno, revisemos ahora precios del petróleo. Siempre tenemos 3 referentes principales. Este fin de semana hubo una noticia importante. Ayer decíamos, reunión del Comité de Seguimiento y Monitoreo del Acuerdo OPEP+, y la información que de allí se desprendía es que ese pacto se está cumpliendo en 107% y todas las posibilidades hay de que siga renovado, actualizado como está.
todo esto después de un año ininterrumpido de aplicación. Brent, nuestro primer indicador, marca $69,37, como miramos allí en pantalla, lo muestra nuestro balancín, 0,24% más. El WTI, el West Texas, ganó 0,41% y tras esta ganancia está en $63,90 por cada tonel. Y la sexta OPEP está cotizando en $66,89 por cada barril, la subida es de 0,41 centavos de dólar. Así que con un alza, estos tres indicadores están allí todavía diciendo, bueno, este acuerdo está dando frutos, hay posibilidades de que próximamente ya lleguen a la barrera de los 70 e incluso puedan pasar. Vayamos a nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta vamos a hablar del inicio formal del Foro Económico de Davos, ese espacio que reúne, como decimos siempre, a la crema innata del poder financiero global. Esta reunión anual en Davos no es una conferencia normal. El propio presidente y fundador del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza daba la clave. Lo oíamos, no estamos ante una conferencia normal. Se trata más allá de lo que nos venden los grandes medios, de una reunión donde lo que realmente importa es lo que está fuera de la agenda. Comenzó formalmente y aquí tenemos algunos detalles introductorios. El Foro Económico Mundial está compuesto por 1.000 corporaciones y empresas. Entre ellas, las que organizan el evento son 200, conocidas como socios industriales, siendo tan solo 100 y solo 100 selectas corporaciones, los socios estratégicos, las corporaciones encargadas de marcar los objetivos anuales y generales para las 1.000 restantes, y los más de 2.500 invitados que deben pagar entre $60,000 y $500,000 para asistir a la magna cita rodeada de excesos y lujos. Así las cosas, la mirada de la prensa luce centrada entre las pugnas por el nuevo orden mundial entre Estados Unidos y China, luego de las expectativas por el llamado proteccionismo de Donald Trump y las loas al libre comercio que convierte, según los medios internacionales, a Xi Jinping como el hombre de Davos, con la búsqueda de acuerdos que superen el TPP y fortalezcan la ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Sin embargo, para nuestra región, esta reunión en Davos se convierte en otra amenaza para la integración y la soberanía de nuestros pueblos, al aprovecharse el encuentro por parte de Brasil y Argentina de insistir en las negociaciones para la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, aún en condiciones muy desiguales para la región. Entre tanto, los negocios y lobbies al margen del foro no paran. Un estudio encargado por el propio Foro Económico Mundial a la Universidad de Saint-Gallen permitió saber que la edición de 2015 generó un volumen de negocios adicional de cerca de 42 millones de euros en la economía de la zona de Davos y de más de 67 millones de euros en el resto de Suiza, que para nada fueron a parar a la resolución de los grandes problemas de la humanidad, mientras que 82% de la riqueza mundial generada en 2017 fue a manos del 1% más rico de la población mundial. Inequidad, consecuencia de un sistema injusto e improductivo de acumulación que no parece tener reversa ni en el corto ni en el mediano plazo. Esos son los datos que debemos retener para profundizar en el análisis, para no quedarnos con eso que difunden los grandes medios. Ahora, hablemos de otro tema. Después de 3 días de cierre parcial de paralización de gobierno en sus actividades no esenciales como museos, parques, servicios diplomáticos, entre otros, el Congreso de Estados Unidos logró poner fin temporal, también temporal, a esta situación que dejó sin salario a miles de empleados de agencias federales. Y se resuelve la crisis presupuestaria solo de forma provisional porque fueron aprobados fondos hasta el 8 de febrero próximo. Finalmente, los demócratas decidieron inclinarse a favor de la ley de financiamiento temporal que ahora firmará Trump, a cambio de que el gobierno no deje desamparada a esa población de inmigrantes que corre el riesgo de perderlo
todo y quedar en el limbo a partir del 5 de marzo venidero, cuando expire el programa DACA que les protege a pesar de no tener la documentación en regla. Trump respondió que está dispuesto a replantear la política migratoria siempre y cuando beneficie a todo el país, una frase ambigua que da que pensar. Textualmente dijo: haremos un acuerdo a largo plazo, sí y solo sí es bueno para nuestro país. Eso pronunció exactamente el magnate. En todo caso, dentro de 3 semanas habrá nueva votación y veremos si son traicionados demócratas y republicanos, incluso republicanos que pusieron como prelación el asunto migratorio. Este shutdown, vigente desde el sábado pasado y hasta el día de ayer, ensombreció, opacó los festejos por el primer aniversario de la asunción del multimillonario e incluso puso en la cuerda floja su participación en lo que revisábamos antes, el Foro Económico de Davos en Suiza, que finalmente fue confirmada por la Casa Blanca y que significará un reto para el resto del mundo que pugna por el multilateralismo. A partir de este martes y durante una semana se reúnen los jefes negociadores del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, en Montreal, Canadá. Es la 6ª y penúltima ronda de conversaciones para intentar modernizar ese tratado que está vigente desde 1994, cuyo futuro en este instante está pendiendo de un hilo, visto lo fuerte del pulseo, lo fuerte de las presiones que caracteriza a este proceso de renegociación. El optimismo es poco y cauto, muy cauteloso. Nuevamente se ven las caras la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y el representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer. Aun cuando no desaparece en absoluto esa amenaza de retiro definitivo de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaraba recientemente en conferencia de prensa: las cosas están avanzando, vamos a seguir en las negociaciones. La cuestión está en que Trump ha puesto unas condiciones muy duras que Canadá y México están dispuestos a tragarse, tal vez, pero no en su totalidad. La permanencia del pacto será resultado de cuánto se dejen torcer el brazo estos dos países o cuánto pueda ceder Donald Trump en su petitorio, en sus condiciones. Por si fuera poco, cuando Trump hace referencia al tratado, dice cosas como el TLCAN es un mal chiste o una mala broma, así tuiteaba la semana pasada, el 18 de enero, por ejemplo, o vuelve sobre la criticada idea de que México será quien tenga que pagar por el muro de $20.000 millones que pretende levantar para impedir el paso de migrantes, lo cual evidentemente crispa mucho más el ambiente. Ante las elecciones de México, observadores anticipan que o de una vez activa el proceso de 6 meses requerido para la salida definitiva o decreta un receso en las negociaciones hasta principios de 2019. Así que la cuestión electoral mexicana también está siendo determinante en este proceso. En sus marcas, listos fuera, así comienza la carrera en el Eurogrupo para hallar al sucesor al vicepresidente del Banco Central Europeo, BCE. En la contienda, España se perfila como la candidata favorita, pero esta aún no devela si su carta es o no el ministro de Economía, Luis de Guindos. A su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas que tradicionalmente se hace en Bruselas, que periódicamente se hace allí, no confirmó ni desmintió lo que ya se da por sentado. Se dice es un secreto a voces. Lo único que puedo decir es que España presentará a una persona para la vicepresidencia del BCE en los próximos días, decía a la prensa Guindos o de Guindos. Hasta el 7 de febrero tienen los países de la zona euro para presentar un candidato, de modo que en su encuentro del 19 de ese mes puedan nombrar un sucesor y ese nombramiento tenga el aval de los líderes de la Unión Europea en su cumbre del 22 de marzo. El sillón de la vicepresidencia de la Autoridad Monetaria Central del bloque será dejado el 31 de mayo por el portugués Vítor Constancio, el sillón de esta vicepresidencia, ¿no? de este puesto en el comité ejecutivo, quiero decir. Bueno, la nominación de un candidato requiere del voto favorable de 55% de los Estados miembros, que representen 65% de la población. Y a propósito de Davos y de esa crema innata del poder económico y financiero global, hay empresas que evaden, que eluden, y eso representa el negocio redondo de este siglo y del pasado también. Así lo revelan varios documentos filtrados recientemente. Tema de expediente, lo miramos al volver.
introducíamos antes de ir a la pausa, evasión y elusión fiscales se han convertido en una práctica cada vez más recurrente. Y esto, entre otras cosas, porque hay sistemas fiscales que así se lo permiten a las empresas. Es decir, que puedan evadir o, en el panorama más feliz, eludir, es decir, pagar pero menos de lo que les corresponde, miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Es decir, que prácticas irregulares se conviertan en algo que esté permitido. Son parte de los privilegios que tienen y que utilizan para mantener cuantiosos ingresos y todo ese entramado poderoso como el que está reunido en Davos a partir de hoy. Sin dudas, el negocio de este siglo. Comencemos. Hace unos meses, un informe de la organización Oxfam dejaba a la luz una escandalosa revelación. Las 50 mayores empresas estadounidenses utilizaron una red oculta y opaca de 1.751 filiales declaradas en paraísos fiscales para ocultar 1.6 billones de dólares offshore. Estas mismas 50 empresas gastaron cerca de 2.500 millones de dólares en actividades de lobby, lo que representa alrededor de 46 millones de dólares por cada miembro del Congreso. A su vez, esto significa que por cada dólar que invirtieron para hacer lobby en materia fiscal, recibieron 1.200 dólares en exenciones fiscales. 5 empresas, General Electric, Verizon Communications, Comcast, AT&T y ExxonMobil, fueron las que más gastaron en actividades de lobby a nivel de fiscalidad federal, lo que equivale al 25% de todo el lobby fiscal de las 50 mayores empresas. A pesar de que estas obtuvieron más de 4.2 billones de dólares de beneficios en global, utilizaron paraísos fiscales para reducir sus tipos impositivos efectivos a tan solo el 25,9%. 8 de esas 50 empresas pertenecen a 4 o más de estos grupos que presionan para conseguir rebajas fiscales. Walmart se encuentra a la cabeza. Evasión y elusión son un problema que han cobrado protagonismo en la opinión pública en los últimos años. ¿Y esto por qué? Revelaciones que se han dado muy interesantes. Panama Papers es una de ellas en 2016 y los Paradise Papers en 2017. Otro de esos documentos que revelan nombres de personas como Mauricio Macri, como Juan Manuel Santos, que no es poca cosa, no es un asunto minúsculo, son 2 presidentes latinoamericanos, incluso expresidentes que ahora vuelven al ruedo, como Sebastián Piñera, y entidades que se han dedicado a esquivar el pago de impuestos. Revisemos algunos números derivados de esta práctica en los llamados países en desarrollo, en los países de nuestra región. Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, según Intermon Oxfam. La pérdida estimada de los países en desarrollo por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales. La inversión mundial hacia paraísos fiscales aumentó 45% entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. A pesar de que entre 2007 y 2014 los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6% del Producto Interno Bruto en 2007 al 2,8% en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, entre otras cosas, son esos paraísos fiscales los responsables de tanta inequidad, de tanta desigualdad que vemos en este mundo que supuestamente intentan resolver desde el foro de Davos, pero hay una paradoja, como si justamente esas empresas que evaden y que eluden están allí reunidos. Ese es nuestro tema de expediente y así cerramos nuestro impacto económico. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima.